Fueron 6 millones de judíos los que fueron asesinados en el Holocausto. Es que es inconcebible de entender, pero ha pasado y pasó además en el que entonces era el pueblo más formado, más culto, más educado. Hola, muy buenas tardes. Bueno, hoy estoy con una periodista excepcional que todos conocéis, es Pilar Requena, una de las mejores periodistas de España. Tiene todos los premios habidos y por haber del mundo del periodismo, al menos los premios más importantes, y además ha sido durante muchísimos años corresponsal en Alemania, ¿no? Corresponsal de televisión española, somos compañeras. Y ella, como digo, ha vivido muchísimo tiempo ahí en Alemania, así que en este podcast ella nos va a dar una clase magistral de la historia contemporánea de ese país, aunque también vamos a hablar de la historia más reciente, sobre todo del auge que está teniendo la extrema derecha. Muy buenas tardes, Pilar, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes, Conchín. Un placer estar aquí. Bueno, y como siempre digo en mis podcasts, por favor, no se olviden de suscribirse. Bueno, pues hay un circulito por ahí que pone suscribirse y que nada, que es gratuito y que nada supone nada. Eso sí, si le dan a la campanita, un icono que hay por ahí, cada vez que yo suba un podcast, pues van a ver que lo he subido y podrán escuchar como siempre. Así que muchísimas gracias a todos mis seguidores. Les mando un beso y empezamos ya, Pilar. Bueno, como decía, tú has sido corresponsal en Alemania durante muchísimos años. ¿Cuántos años has estado viviendo ahí en Alemania? Estuve viviendo 5 años, del 99 al 2004. Lo que pasa es que empecé a cubrir ya la corresponsalía como sustituta desde el año 90, 91, y luego he estado constantemente yendo a hacer reportajes. Bueno, Pilar, tú siempre has tenido, bueno, mucho contacto con la cultura alemana. De hecho, estudiaste en un colegio alemán, ¿no? Sí, yo estudié en el Colegio Alemán de Valencia. Y cuentas que a los 18 años con el colegio, tú te fuiste, o os fuisteis, una excursión del colegio, fuisteis por primera vez a ver un campo de concentración. Dices que nunca habías llorado tanto que incluso se te vació el alma. ¿Qué viste ahí? Realmente era el viaje de, digamos, de fin de colegio. Normalmente en el colegio alemán había un viaje de fin de colegio, íbamos a Múnich y a otras ciudades. Y en Múnich, muy cerca, está el campo de concentración de Dachau. Antes era muy habitual, incluso obligatorio en muchos estados federados alemanes, ir a visitar durante la etapa de escolarización un campo de concentración, y nosotros insistimos en que queríamos ir a Dachau. Nuestro profesor al principio nos dijo: no hace falta, vosotros estáis vacunados, ya hemos hablado mucho del tema, pero insistimos, porque él sabía que al final la reacción iba a ser pues la que fue, y no quería, entre comillas, amargarnos el viaje. No es que viésemos algo que no conociésemos, porque nosotros llevábamos años hablando sobre el tema, viendo películas, haciendo debates. No era una cuestión de que nosotros desconociésemos los campos de concentración, pero no tiene nada que ver el leerlos en un libro, el hablar sobre el tema, que verlo allí. O sea, que sentir lo que había pasado en aquellos campos de concentración. Y este no era de exterminio. Este fue solo de concentración, no llegó a ser de exterminio, aunque ya estaba preparado también para acabar siendo de exterminio. Lo que más nos chocó, porque quizá era lo que menos conocíamos, eran los experimentos médicos que se habían hecho allí y cómo se había utilizado de cobayas a seres humanos. Eh, Se te vacía el alma. A mí se me ha vaciado el alma siempre que he ido a un campo de concentración. Auschwitz es mucho más terrible que Dachau. Dachau, comparado con Auschwitz, es una cosa en pequeñito. Pilar, hablas de que allí, ¿no?, los médicos de las SS hacían experimentos con seres humanos. ¿Qué experimentos hacían? En Dachau hicieron experimentos, si no recuerdo mal, de temas de depresión en agua, depresión en vacío. También creo que inoculaban con diferentes virus, a ver cuál era la reacción. Hicieron todo tipo de experimentos. Y en Dachau, además, lo que había también no eran solo judíos, sino también opositores al régimen, republicanos o comunistas, alemanes, etcétera, etcétera. O sea, hubo un poco de todo. Y ahí también veías la diferencia del color que les ponían en la marca del uniforme, bueno, del uniforme, em, del pijama que llevaban, ¿no? El de rayas, pero luego llevaban una marca para distinguir entre lo que era
los que eran judíos, los que eran republicanos o los que eran también opositores de otro tipo de ideología política. Pilar, tú dices que debería ser obligatorio para todos los estudiantes de Alemania visitar un campo de concentración. ¿Por qué? Lo hubo, fue en su momento, no para todos, pero sí para una gran parte. Ahora mismo, si no recuerdo mal, solo es obligatorio en 2 estados federados alemanes. Porque yo creo que, vamos a ver, hay una cosa que hay que asumir, que no puede ser que el pasado sea siempre una carga tan pesada para los alemanes que determine también al final su presente y su futuro. Pero es cierto que no deben olvidarlo. Y no es lo mismo, como he dicho, verlo en un libro que vivirlo y ver lo que pasó en esos lugares. Ellos se han preocupado con su revisión histórica en el mantenimiento de los campos de concentración. Están ahí para que se visiten, están ahí para que se vea lo terrible de lo que sucedió. Y los niños y los jóvenes lo tienen que ver porque se está repitiendo en otros lugares, se ha repetido en otros lugares. Ahora hablaremos de eso. Yo quería preguntarte, Pilar, ¿es obligatorio también, o debería ser obligatorio para todo el mundo visitar un campo de Sí, concentración? sí, yo no creo que no solo los alemanes, si hay creo que los alemanes están bastante más vacunados que el resto de los europeos y que el resto del mundo, que tienen también un sistema político y jurídico que hace que impida que lo que ocurrió vuelva a suceder, cosa que no ocurre en otros países. Siempre es verdad que cuando hay algo en Alemania tendente, como está ocurriendo ahora, a la extrema derecha o un aumento de la extrema derecha, se levantan las alarmas o suenan las alarmas con mucha más fuerza que en otros países, cuando a lo mejor el porcentaje es muy superior en otros países. em, pero es que está pasando en todo el mundo. Entonces, ellos están obligados, pero es que los demás también. Más de 6 millones de judíos murieron en el Holocausto. Así de una forma breve, ¿qué tenían los nazis contra los judíos? Era una cuestión de raza, era una cuestión de que ellos se consideraban la raza pura y consideraban que los demás no eran raza pura y la cargaron contra los judíos, pues porque en parte después de la Primera Guerra Mundial y la gran crisis en la que cayó Alemania, hacían también responsables a los judíos porque los judíos dominaban, aunque no era tampoco tanto, pero sí que es verdad que estaban al frente pues de la ciencia, de la economía, y de una gran parte de la dinámica del país. Hitler necesitaba una cabeza de turco para hacer las barbaridades que luego también hizo. Los judíos era un odio por raza. Él consideró que la raza pura era rubio con unas determinadas medidas del cerebro y los judíos no la cumplían y para él era un problema porque pensó que estaban muy por encima de él. Y por eso cargó contra los judíos. Los judíos también han sido, por desgracia, un pueblo perseguido a lo largo de la historia. Pero también, vamos a ver, fueron 6 millones de judíos los que fueron asesinados en el Holocausto. También hubo medio millón de gitanos, que para él también era una raza impura. Y homosexuales, ¿no? Homosexuales también, por supuesto, y luego ya eran la parte más política, que es que los políticos no estaban destinados tanto a los campos de exterminio a las cámaras de gas, eran más matarlos a través del trabajo forzoso o sencillamente que muriesen de inanición o tenerlos en los campos de concentración. Es decir, las víctimas mayores de las cámaras de gas eran judíos, luego también los gitanos y homosexuales también, pero sobre todo judíos, y luego el holocausto de los gitanos fue de medio millón, Sí, sí, no, que no es nada, que no es nada, que no es poco. pero que no fue tanto, no solo en Alemania, que fue también en los países del este, es decir, Sí, sí. eran sobre todo los judíos, los gitanos de todos los países del este también. Pilar, ¿y cómo se les, hablabas de las cámaras de gas, cómo se les ocurrió esta forma de asesinar? Porque lo que tiene de diferencia el Holocausto con otros genocidios es que yo lo llamo industrialización del asesinato. O sea, lo que hicieron es sistematizar e industrializar el asesinato de judíos. ¿Por qué? Porque lo que querían era cargarse a los millones de judíos que vivían en Europa. No se podía hacer de uno en uno, no se podía hacer con fusilamientos masivos. Tenía que haber un sistema donde
fueses introduciendo a seres humanos y que muriesen rápidamente. Las cámaras de gas era lo más rápido. Es una barbaridad, pero es que, o sea, cuando se habla de holocausto en otras situaciones y tal, es faltar, y es al final muchas veces blanquear también lo que fue el holocausto. El holocausto viene de la palabra Shoah, es la palabra que pusieron los propios judíos a lo que ocurrió. Luego Lemke ya encontró otra palabra para aniquilar completamente a una población que es el genocidio. Lo característico del holocausto es, primero, dirigido exactamente solo a una población concreta, a una raza concreta, bueno, lo que ya llamo una raza, que eran los judíos, y sobre todo sistematizarlo e industrializarlo, que es lo que se decidió en la conferencia de Wannsee. O sea, es que está todo además documentado. Pilar, pero ¿y cómo se llega mentalmente, psicológicamente, humanamente, éticamente, moralmente a no sentir remordimiento por hacer algo así? Eso es lo que habría que preguntarle a los nazis que estuvieron en eso. Una parte del pueblo alemán es verdad que probablemente miró hacia otro lado, no quería enterarse de lo que pasó. Muchos ni siquiera se percataron realmente de lo que estaba, de lo terrible de lo que estaba sucediendo. El grupo, realmente, el régimen nazi, las SS y Hitler, no mostraron arrepentimiento. Si recordamos los juicios de Nuremberg, no se les vio muy arrepentidos. Mengele se escapó hasta que fue pillado. Luego ya te acuerdas que hubo, después de la Segunda Guerra Mundial, los famosos cazanazis para localizarlos a todos los que sabían, los que habían huido, y nunca mostraron un arrepentimiento. Los que estuvieron realmente en la cúpula y los que concibieron es que llamarlo barbaridad incluso resulta hasta poco. Es que no hay manera de calificar lo que tú has dicho. ¿Cómo se le ocurre a una mente perversa eh, eh, esa manera de asesinar de forma masiva a toda una población solo por el odio a una raza, o por considerarlos mejores, o porque los quería exterminar porque no los veía puros? Es que es inconcebible de entender, pero ha pasado, y pasó además en el que entonces era el pueblo más formado, más culto, más educado. ¿Qué demuestra esto? Que nadie está curado contra una barbaridad como esa, que cualquier pueblo puede ser capaz de llegar a seguir a un líder de forma tan ciega que cometan esa barbarie y se den cuenta cuando ya es demasiado tarde, si es que se dan cuenta a tiempo. Y esa es la lección que también debemos aprender del Holocausto. Por eso digo que hay que seguir estudiándolo, hay que seguir yendo a los campos de concentración. Ya poco a poco se nos están, por desgracia, muriendo. Ahora hablaremos de los supervivientes, pero yo quería darte las gracias, Pilar, que nos cuentes todo esto, porque este podcast me gustaría que estuviese dirigido especialmente a estos jóvenes, ¿no? A los chavales que igual no saben ni lo que significa ser un nazi. ¿Puedes explicar brevemente quiénes son los nazis, qué ideología tenían y cómo llegaron al poder en Alemania, así brevemente, para que pues, un joven que nos esté escuchando lo entienda? Los nazis eran extremistas de derecha, sin lugar a dudas, pero mucho más de extrema derecha que las extremas derechas que conocemos hoy. Se denominaban nazis como nacionalsocialistas, es decir, realmente eran nacionalistas irredentos, donde Alemania estaba por encima de todo. De hecho, uno de los lemas era Alles für Deutschland, es decir, todo por Alemania. Em, Era recuperar también de alguna manera la grandeza de Alemania, que se había perdido después del imperio y después de la Primera Guerra Mundial, y de todos los castigos que se impusieron a Alemania. Era un poco resarcirse de esa humillación a las que les habían sometido después de la Primera Guerra Mundial, que al fin y al cabo fueron los perdedores, pero también fueron los que la iniciaron, en una crisis muy grave, además, que hubo en los años 30, y ahí supieron manejar el discurso y utilizar a la población alemana, buscar al final, que es lo que hacen todos los extremistas de un lado y de otro. En este caso estamos hablando de los nazis, buscar unos cabezas de turco para hacerlos responsables de la crisis, para hacerlos responsables de lo que había ocurrido con Alemania, y luego creerse una raza superior.
Los nazis se creían una raza superior. Creían que eran que estaban, y luego querían conquistar Europa porque querían expandir el nazismo y la idea de raza superior y la idea de Alemania por encima de todo a toda Europa. De hecho, llegaron hasta Rusia, ¿no? Lo que pasa es que ahí gracias a Dios se equivocaron y perdieron, y entonces ya empezó el retroceso. Pilar, Nacionalismo irredento llevado a las últimas consecuencias, creyendo que uno es una raza superior al otro y que es superior al otro. Yo lo describiría así. has dicho antes, ¿no? Hablabas de los supervivientes. Tú como corresponsal en Alemania y como enviada especial has conocido a muchos supervivientes y dices que te han dado lecciones de vida. Pilar, ¿tú qué has aprendido de los supervivientes del Holocausto? Primero, he aprendido resiliencia, pero sobre todo he aprendido la capacidad de perdonar. O sea, siempre me ha sorprendido cuando, bueno, uno va como periodista, va también como ser humano e intenta de alguna manera que le digan que los verdugos están ahí, que no los perdonan, que eso es imperdonable. Y te sorprende cuando te dicen las nuevas generaciones de los alemanes no tienen nada que ver con Con sus abuelos. con sus abuelos o sus padres, porque algunos se fueron rápidamente de nuevo a vivir a Alemania. Ellos están demostrando que son capaces de cambiar, que no van a repetir la historia. Y sobre todo me sorprendía mucho cuando los que volvieron a Alemania, que habían perdido muchos de ellos a una gran parte de la familia, yo les decía, pero ¿cómo habéis sido capaces de volver a la tierra de vuestros verdugos? O sea, porque al fin y al cabo han masacrado a vuestra familia, a ti te han dejado solo en el mundo, de niño o de joven. Y muchos me decían, Pilar, yo he vuelto a mi país. Mi país siempre ha sido Alemania. Vete al cementerio de Berlín, vete al cementerio que vas a ver la cantidad de tumbas judías de judíos alemanes que cayeron en la Primera Guerra Mundial luchando bajo bandera alemana. Es decir, nosotros éramos parte de este país. Éramos judíos, pero éramos alemanes. Pero ¿y cómo Y es? volver aquí significa que Hitler no ha ganado, que Hitler no se ha salido con la suya. Nosotros somos el testimonio de que no ha podido acabar con todos. Y volver es decir, aquí estamos, este es mi país y aquí voy a seguir. Oye, perdona, Pilar, ¿y cómo es ahora la convivencia entre judíos y alemanes en Alemania? Me refiero porque has dicho que esos supervivientes han tenido hijos, ¿no? ¿Esos hijos también han perdonado? Sí, es que vamos a ver, ahora mismo ya no hay una comunidad judía mucho menos numerosa, por supuesto, de la que hubo. Han venido también judíos, por ejemplo, después de la caída del muro, muchos de los judíos de la antigua Unión Soviética se trasladaron a Berlín. Han formado una comunidad, al contrario, Alemania ahora los protege enormemente. O sea, en cuanto hay algún riesgo de atentado o de ataques, Alemania cierra filas con ellos, y porque viene la carga no solo de vergüenza histórica, sino de responsabilidad histórica. En muchas ocasiones tú te vas a encontrar las sinagogas vigiladas por la policía. No es fácil la vida de los judíos, pero no tanto por los alemanes, por la sociedad en general, porque muchos de ellos han ocupado puestos, están de diputados, están en la sociedad alemana. Se ha superado entonces, ¿no? Sí se ha superado. O sea, el problema es cuando la extrema derecha o cuando Ahora hablaremos. los yihadistas atacan a los judíos. Ahí es cuando hay que protegerlos, y es verdad que todas sus instituciones tienen una protección especial. Pero volvemos a la historia. Estamos al final de la Segunda Guerra Mundial, 1945. Termina la guerra, Alemania queda completamente devastada, se descubren esos campos de concentración, llegan los juicios de Nuremberg, se procesan a los dirigentes nazis por crímenes de guerra y Alemania es ocupada por los vencedores de la guerra y se divide en dos. Tenemos dos Alemanias en una. ¿Eran dos países diferentes? Completamente distintos, con un sistema político, económico, social completamente distinto. ¿Cómo evoluciona un lado? ¿Cómo evoluciona otro lado? ¿Cómo va evolucionando? Es decir, La Alemania del Oeste se convierte en una democracia
ejemplar, se convierte en la primera economía de lo que hoy se conoce como la Unión Europea y en una de las economías más importantes del mundo, la tercera prácticamente, eh, en una potencia exportadora, muchas veces ha sido la primera potencia exportadora mundial, con un estado de bienestar muy por delante y mucho más desarrollado que en otros muchos países europeos, y en la Alemania del Este, que sí que es verdad que es de todos los satélites de la antigua Unión Soviética, de todos los países satélites, el que pasa por ser el más desarrollado, el más rico y tal, que luego se demostró que estaba todo por los suelos. Lo que se desarrolla es una economía estatalizada y un régimen totalitario, donde la libertad brillaba por su ausencia, donde todo estaba marcado por el Estado, por papá Estado. Bueno, y 15 años después de la Segunda Guerra Mundial, 15 años después de ese nacimiento de las dos Alemanias, de la República Federal y la República Democrática, o sea, del oeste y del este, se levanta en 1961 el famoso Muro de Berlín. ¿Por qué se levanta este muro, Pilar? En realidad el muro se levanta para evitar la sangría poblacional, porque lo que estaba pasando en Berlín es que la gente del este, ante el hecho de que veían que el que se estaba desarrollando era el oeste y que donde había libertad era en el oeste, se fue yendo. Es decir, votaban con los pies, como se dijo, sobre su régimen, se largaba. Y lo que hicieron es colocar el muro para parar esa sangría poblacional, aunque lo llamaron el muro antifascista. En Tampoco realidad era el muro con- contra el éxodo de la población, que era constante en Berlín. Se utilizaba Berlín porque Berlín no tenía frontera. Y en Berlín pues se podían escaquear, como bien dice, y escapar, pasar al otro lado y ya se quedaban. Fue en realidad un muro no antifascista, sino un muro para parar la sangría poblacional, el éxodo de la población. A mí además me lo confirmó Perdona, Pilar, ¿y por qué se querían ir del este al pues, porque oeste? querían vivir en libertad y porque querían vivir en una democracia y querían vivir en un régimen de estado de bienestar, querían desarrollo. Eso no lo tenían en la República Democrática. La República Democrática veían que iba a más totalitarismo y que estaba mucho más empobrecida que esa Alemania del Oeste, que iba creciendo, creciendo, porque además tenía un plan Marshall. No nos engañemos y no nos olvidemos. ¿Y quién gobernaba entonces? O sea, ¿quién puso a la persona que gobernaba en el este, en la República Democrática Alemana? Em, Eran los líderes del Partido Comunista, quien lo ponía era el propio Partido Comunista, eso sí, con el visto bueno de Moscú. Ujú. Moscú era el que daba el que decía la última palabra. Se levanta un muro entre las dos Alemanias. ¿Cómo era ese muro? ¿Cuánto medía? Ahora mismo no recuerdo, esa muy Era un vamos, muro de hormigón grande, un muro no, al principio empezó siendo realmente vallas y ¿cómo se llama? alambradas. Alambradas. Luego ya se empezó a levantar el muro, cada vez el muro se hacía más grande, sobre todo, más alto, sobre todo en aquellos lugares donde era fácil saltarlo, y luego en muchos lugares había dos muros realmente. Había el muro aquí, otro muro aquí, y en medio estaba lo que se llamaba la Franja de la Muerte, que era donde había constante vigilancia y había constantemente patrullas para evitar que si intentaban saltar el muro caían ahí y ahí morían. O los detenían o lo que ocurriese. ¿Quién levantó ese muro? Ese muro lo levantaron los alemanes del Este, o sea, los levantaron, pues a los que ordenara el Partido Comunista, el régimen comunista que construyera, pues albañiles. ¿Y los alemanes del oeste estaban de acuerdo en que se construyera ese No, muro? los alemanes del Oeste estaban mirando sin creerse lo que estaba ocurriendo. Los alemanes del Oeste y los del Este también pensaron en un principio que, bueno, que eso iban a ser nada, unas alambradas para controlar y ya está. Cuando se dieron cuenta, el muro empezó a levantarse y se quedaron todos atónitos. Pensaron que, bueno, que se iba a caer, que rápidamente iba a haber presiones internacionales para que se acabase ese muro, y al contrario, lo que se construyó es más muros, de forma que quedó completamente, quedó completamente aislada, por ejemplo, la República, Berlín Oeste. Por un lado tenía el muro y por otro lado tenía, digamos, la frontera con la República Democrática Alemana. Solo podían salir por aire o por una carretera que no podías parar. O sea, para que os hagáis una idea, tenemos una ciudad, imaginemos Madrid, con un muro en medio. Sí. Que Con luego un muro en medio y que hoy día es la capital
Hoy día sí que es la capital de la nueva Alemania, de la Alemania unificada. Eso, pues tenemos Madrid con un muro en medio o Pamplona con un muro en medio. ¿Y qué pasaba con las familias? Pues las familias que quedaron separadas. No sé si recordáis las imágenes de diciéndose adiós con los pañuelos y llorando, porque hasta que se levantó todo el muro todavía podían verse y decirse adiós o hablarse o gritarse. Cuando ya se levantó el muro por completo, ya no había manera de tener relación con el otro lado. Se suavizaron algo las medidas en los años 70 de Perdona, Pilar, perdón que te interrumpa. ¿Y se podían comunicar de alguna manera? ¿Por teléfono o algo? bueno, por teléfono había algunas llamadas, pero verse no. Verse no, se quedaron completamente aislados, Perdona, Pilar, tenemos 2 sociedades completamente distintos. divididas por un muro con 2 sistemas de valores completamente diferentes. ¿Cómo evolucionó un lado y cómo evolucionó otro? Porque este muro estuvo 30 años, nada menos. En esos 30 años, ¿cómo evolucionó la sociedad de un lado y cómo evolucionó la sociedad del otro? Pues a la sociedad alemana del oeste la conocemos todos, porque era con la que levantó la integración europea, bueno, la que lideraba un poco todo, junto con Francia, todo el proceso de integración europea que nos ha llevado a la Unión Europea como hoy la conocemos. Y la otra Alemania era un satélite de la Unión Soviética, o sea, no tenía libertad en absoluto. También es verdad que tampoco se les puede criticar y decir, No es que, pero ¿cómo es? ¿Cómo era? ¿Cómo era? no, O sea, era más un mundo más oscuro, era un mundo más gris, era un mundo donde todo estaba determinado. Angela Merkel, por ejemplo, que era la hija de un pastor protestante, no pudo estudiar lo que quiso porque el régimen determinó que solo podía estudiar ciencias, porque podía ser un riesgo, porque su padre, bueno, pues era pastor protestante, es decir, era religioso, la religión oficialmente era el ateísmo, y aunque se permitía el protestantismo y el catolicismo, pues no era bien visto por el régimen, porque lo veían un poco como los, entre comillas, subversivos, ¿no? ahí voy. ¿Había espíritu crítico? ¿Había libertad de pensamiento? La ejercían individualmente muchos de ellos, sí, pero todo muy soterrado, y luego la gente buscaba sus huecos de libertad. Perdona, Pero no había libertad de expresión, por supuesto que no. ¿y en qué trabajaban? Trabajaban en todo, trabajaban en todo, era un país normal y corriente. Pero eran empresas estatales, ¿no? Era todo estatal, por supuesto, todo el mundo tenía trabajo, aunque fuese trabajo ficticio y mentira, pero todo el mundo, o sea, había pleno empleo. Esa era el primer punto del régimen comunista. Todo el mundo tiene trabajo, todo el mundo tiene vivienda, pero bueno, una vivienda de aquella manera. Las mujeres trabajan porque hay guarderías para los niños, todo está determinado por el Estado, por el régimen. Y él determina también lo que puedes estudiar o no puedes estudiar en muchos casos. Pero hay trabajos de todo y hay estudios de todo. No, no es un país tampoco que no esté desarrollado. Está desarrollado en su parte. Es verdad que vendieron al oeste, que estaban mucho más desarrollados de lo que luego se demostró cuando cayó el muro, y esa fue la gran sorpresa, que muchos de los conglomerados industriales que se creía que eran top, se encontraron con que estaban obsoletos, contaminantes y que había que tirarlos abajo. O sea, y ese fue el gran problema. Pilar, entonces, en una sociedad comunista, ¿no? O sea, realmente, pues, puede que tengas trabajo, pero el trabajo que te diga el régimen, tienes pensamiento, pero el pensamiento que te diga el régimen, y puedes estudiar lo que quieras, pero no, lo que quieras no puedes estudiar, pero lo que te diga el régimen, no hay libertad. ¿No? Y sobre todo, si alguien ha visto, y si no, recomiendo que la vean, La vida de los otros, ahí se ve claramente cómo se espiaban unos a otros. O sea, tu marido podía ser un espía del régimen, es decir, no un espía, un agente que le contaba al régimen lo que tú pensabas o lo que tú hacías o tal. Eso es lo que consiguió también hacer ese régimen. Es decir, convertir a todo el mundo en un posible espía del otro, que eso es lo que se encontraron después en la Stasi. Cuando los archivos de la Stasi se abrieron y los ciudadanos pudieron ir a ver su ficha, se encontraron con que a lo mejor su madre o su mujer o su hermano eran los que le pasaban información a la Stasi sobre lo que tú hacías o no hacías. Los chivatos. ¿Y eso, por qué? Eso, porque si no pensabas como decía el régimen, tenía consecuencias. Podían detenerte, claro. Podían detenerte. Hubo muchos detenidos políticos
durante el régimen de la República Democrática Alemana, gente que estaba contra el muro, que protestaba contra el muro, personas que se manifestaban contra la falta de libertad, personas que no estaban de acuerdo con ese régimen, y tú creías que tu marido pensaba lo mismo que tú, o él pensaba que tú pensabas lo mismo, le contabas esto y él le pasaba información sobre que tú decías, tú dejabas de decir, y eso quedaba reflejado o sea, había un régimen de vigilancia absoluta bueno, y de tener a la gente por miedo o por colaboracionismo, puede ser, porque cada uno podía tener sus razones. El régimen está por encima de la familia incluso, El ¿no? régimen está por encima de todo, es de marca la vida, es de marca el trabajo, aunque sea trabajo ficticio. Vamos a ver, había en pleno empleo, pero muchas veces no hacían nada. Iban ahí, cobraban un sueldo de miseria al final, pero cobraban un sueldo y luego se volvían a su casa. Y así durante 30 años, hasta el año 1989, que se decide tirar el muro de Berlín. ¿Quién decide tirar el muro de Berlín y por qué? El muro de Berlín cae por la presión de la propia población, y por la presión ya de los movimientos de protesta que había en el este de Europa, no solo en Alemania Oriental, sino también en lo que era entonces Checoslovaquia, en Polonia. Todo eso luego fue aumentando, sobre todo porque entró en el liderazgo soviético un hombre que se llamaba Mikhail Gorbachev, que puso en marcha la glasnost y la perestroika, es decir, las reformas y la transparencia. Todo eso abrió la espita por la que se permitió que la gente empezase ya a protestar, a ver una posibilidad de libertad y a decir queremos otro régimen. Bueno, tengo que deciros que esto lo cuenta Pilar muy bien en su libro este que tengo aquí detrás de mí, ¿eh? La potencia reticente, compraros ese libro porque yo creo que ahí está muy bien esto explicado, esto que nos cuentas. Además, tú en esos momentos estabas a punto de llegar a Alemania como corresponsal, ¿no? Vino- Como enviada especial. Así que tú viviste ese momento de una manera muy especial. ¿Qué pasó? O sea, ¿cómo se vivió ese momento en el que ya se decide que se va a abrir el muro de Berlín? No, yo me acuerdo que hablé, creo que fue ese mismo día, hablé con José María Siles, que entonces estaba de corresponsal en Berlín, nuestro compañero, y le dije: "Puf, esto está, yo creo que a puntito de caramelo, José María, ¿eh? Esto va a ser cuestión de horas". Y me dijo: "Ya, pero parece que lo tienen todavía muy". Se olía, se palpaba en el ambiente que iba a pasar algo, que estaba a punto de caer, porque ya habían pasado cosas en Dresden, en Leipzig, los trenes que habían pasado hacia el oeste, sobre todo también desde Praga, donde se habían refugiado muchos alemanes del este, de que ¿Qué te hacía a ti sospechar, aparte de esos trenes, de eso que porque veías que el régimen estaba ya decadente y ya no sabía cómo controlar a esa población. Podía haberla controlado, sí, con sangre, es decir, con una represión sangrienta. Pero para eso tú también tenías que haber contado con Rusia. Y Rusia ya tenía, o sea, con la Unión Soviética. Y Moscú ya tenía también sus propios problemas internos, más luego todas las protestas que estaban pasando en los antiguos países satélites del este. conclusión, que cae el muro de Berlín? Cae el muro de Berlín porque lo empuja la gente y hay un error en el anuncio. Y entonces se acumula muchísima gente en uno de los pasos, en el de la Bornholmer Straße, y el de la Stasi, el que está ahí de la Stasi, el de fronteras, en un momento determinado dice: "Abramos, porque la otra opción es acribillar, y no estoy por la labor". Y empezó a llamar, además, ya parece ser que por lo que él me contó luego años después, llamó para ver qué le decían en la Stasi, qué le decían desde el régimen que hiciese, nadie le contestaba, y él decidió abrir el muro ante la presión. Cuando ya se abre uno de los pasos del muro, pum, 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 van cayendo como, bueno, eso, Como un dominó. como un dominó, todos los demás. Y el Oye, muro qué emoción, ¿no? y el muro se termina abierto, que son las maravillosas imágenes que vemos de aquella noche donde todo el mundo está, que no se lo cree, está en una nube de locura. em, pero bueno, esa misma noche todos los que pasan del este vuelven al este, pasan al oeste, se van a la Kudam, que era como el escaparate del oeste a los otros, ven la Kudam y se vuelven porque al día siguiente tenían que trabajar. Entre ellos estuvo Angela Merkel. Angela Merkel cruzó el paso,
se fue a tomar un par de cervezas, no dice con quién, y después volvió porque al día siguiente tenía que trabajar y se fue a trabajar. Bueno, y ahí empieza lo que se llama la reunificación, ¿no? Bueno, a todo esto la gente del este va al oeste a ver, pero la gente del oeste también va al este a ver, entre otros, Willy Brandt, que había sido canciller en el lado occidental, ¿no? Y y alcalde al- de y Berlín, alcalde de de Berlín. Berlín Oeste. Y él dijo que lo que más le llamó la atención no era esas casas que veía destruidas, sino las almas rotas. Justamente eso ha sido la clave de lo que no se supo construir bien. Llevaban 30 años bajo un régimen comunista. No, llevaban más. Bueno, y eso, Llevaban más. 30 años con un muro, pero llevaban más de 40 con el régimen comunista. O sea, Eso no se puede olvidar, eso marca en el alma. no, y marca sobre todo las almas rotas que se han quedado en el camino y las que se fueron quedando en el camino, que eso ha sido luego determinante para los problemas que vemos también ahora, bueno, con lo que ha ido pasando y ha pasado. ¿Por Pero qué eso la es reu- clave, o sea, eso es clave, las almas rotas son claves, pero no son solo claves en la unificación alemana, es que son claves en todo el mundo cuando pasan cosas. O sea, no nos damos cuenta que las almas se rompen. Y cuando las almas se rompen, hay que cuidarlas, hay que volverlas a recomponer, hay que pegarlas de nuevo y hay que cuidarlas. Y eso es lo que no se hace muchas veces después de los conflictos. ¿Por qué estaban las almas rotas en el este? Estaban rotas porque habían vivido sin libertad, habían vivido en un régimen totalitario. Luego se encontraron con que iban a vivir en una economía de mercado para la que nadie les había preparado. Eh, Se dieron cuenta de que habían vivido muchas veces en una ficción de Estado que era mentira. Em, Habían encontrado algunos una manera de sobrevivir, pero habían vivido sin libertad. Y la vida sin libertad es vida porque es vida, no nos engañemos, porque es vida y ellos la reclaman, ellos reclaman que se les reconozca su pasado y que se les reconozca su biografía y su vida. Pero estaban rotos, necesitaban que se les escuchase. Sí, y luego efectivamente al privatizarse o al cerrarse algunas empresas, mucha gente se quedó en paro, con lo cual no tenían perspectivas de futuro. Entonces esa Alemania que les habían vendido, ¿no? De libertad, de prosperidad económica, pues no lo encontraron, ¿no? Tardó más. Hay zonas de Alemania del Mm. Este que incluso están a veces mejor ahora mismo que algunas del Oeste. O sea, se invirtió muchísimo. Hay colegios Sí, pero en aquel momento, pero no, en aquel momento lo que se encontraron es sin trabajo, sin perspectivas de futuro. Muchos de ellos, incluso su carrera ya no servía para nada. ¿De qué le servía a un economista de una economía de mercado estatalizada, esa economía, cuando lo que iba a ser y lo que se impuso fue la economía de mercado? Y luego ya no solo eso, no solo perdieron el trabajo, sino que llegaron los alemanes del oeste, como los Besserwisser, como hemos dicho, los que lo saben todos o lo que lo saben mejor, y se colocaron ellos en los mejores puestos, a dar lecciones a los del este. Todo eso iba sumándose a la carga después de la enorme alegría de la unificación, y luego se encontraron también que incluso las familias que no se habían visto en mucho tiempo, se habían separado tanto que ya fue difícil reencontrarse. claro, porque Porque eran el alemanes. pensamiento era completamente distinto, eran alemanes, pero su socialización había sido distinta. Entonces, este de aquí le quería dar lecciones a este de allí y luego empezaba también a hacerlo culpable de los problemas que podían ir surgiendo. El caso es que 2 años después de que cayese el muro, son las primeras elecciones después de la reunificación y el conservador Helmut Kohl es el canciller, tenía el reto de unir precisamente estas dos Alemanias. ¿En qué se equivocó Helmut Kohl y en qué acertó? Bueno, acertó él y toda la clase política en aquel momento en hacer una unificación en paz y pacífica. Lo fue. Se equivocó en prometer paisajes florecientes a corto plazo y eso era imposible de conseguir. Se equivocaron en levantar grandes esperanzas que iba a ser difícil de cumplir o iba a tardarse mucho en cumplir.
se equivocaron en no escuchar a la gente, a los ciudadanos del este conforme iban teniendo problemas y necesitaban hablar y necesitaban que les explicasen en lugar de humillarles o el sentimiento de humillación que ellos tenían, que podía no ser real, pero era su sentimiento. Eso es lo que faltó en la unificación, el corazón. El corazón. Vamos a poner el foco en el este, ¿no? Porque precisamente durante los siguientes años, ahí en el este ganaba siempre la izquierda, pero ya empezaban a verse los primeros skinheads, los primeros neonazis. ¿Por qué? Es que no se acordaban del horror que habían vivido hacía pocos años antes, no se acordaban del holocausto. Es que para los alemanes del este no existió. Allí no hubo revisión histórica. Ellos eran los antifascistas por decreto ley. Ellos no eran responsables del nazismo ni responsables del holocausto. Esos eran los del otro lado. Ellos ni siquiera pagaron las compensaciones a los trabajadores esclavos del este, porque ellos no eran culpables. Los culpables eran los otros. Entonces no se hizo una revisión histórica del totalitarismo nazi en la Alemania del Este, cosa que sí que se hizo en el ¿Y oeste. entonces por qué surgen estos primeros neonazis en el este? Ellos surgen, los neonazis, Estos primeros los jóvenes. primeros jóvenes, una parte de ellos son llevados a la cárcel porque protestan contra el muro y en la cárcel se encuentran a nazis, pero del régimen nazi, que estaban allí cumpliendo condena por haber sido parte del régimen nazi. Y estos viejos ya ven en estas mentes que tenían un lío enorme la posibilidad de meterles ideología nazi. Y en la cárcel es donde aprenden el nazismo. Y cuando salen ya neonazis. Perdona, Pilar, ¿el caldo de cultivo está ahí? Durante los 20 años después de la caída del muro de Berlín, en el este siempre gana la izquierda, No, o casi siempre, ¿no? no, ganaba Kohl al principio. Kohl arrasaba en el este durante unos años. Lo que pasa es que es verdad que había un voto del PDS, que era el heredero del Partido Comunista de la antigua RDA, que sacaba un porcentaje también muy alto. En algunos sitios incluso ganaba a nivel local. Ese voto no estaba en el oeste, por ejemplo. Por eso se decía que la Alemania del Este votaba distinto, porque es verdad que tenía, digamos que el voto del descontento en ese momento iba a parar a este partido, al PDS, que luego mucha parte de ese ha ido a la extrema derecha, ha ido a la FD. Pero durante muchos años es cierto, ganaba o la CDU o ganaba el SPD y el PDS sacaba un porcentaje importante. Era una idiosincrasia muy típica del este. ¿Por qué? No había habido revisión histórica del nazismo, pero tampoco la hubo del régimen totalitario comunista. O sea, no solo vivieron 40 años de régimen totalitario comunista, es que ya venían de vivir otros 12 o 15, desde donde queramos poner el nazismo, de régimen totalitario nazi. En ninguno de los dos casos ha habido revisión histórica. No estaban acostumbrados a convivir con extranjeros. ¿Por qué? ¿Había extranjeros en la República Democrática Alemana? Sí, invitados por el régimen en virtud de la amistad de los pueblos socialistas del mundo mundial, pero trabajaban a veces conjuntamente, otras veces incluso separados, pero luego vivían completamente separados. No tenían, lo mismo que en el oeste, como hemos dicho antes, llegaron migrantes de España, de Italia, de Turquía, de Grecia, se trabajaban conjuntamente con los alemanes en las industrias en todas partes, convivían también en los mismos barrios, solo se crearon más guetos en el caso de los turcos, los demás estaban muy mezclados. Empezaron a abrir incluso restaurantes, tiendas, negocios. El alemán se acostumbró a convivir con otras culturas, con personas de otros países. En el este eso no ocurría. Ellos vivían entre ellos, eran, entre comillas, lo que se llama una sociedad pura. No tengo a nadie que no seamos de los nuestros. Cuando cae el muro de Berlín, muchos de esos trabajadores se quedan y se mezclan, y para ellos es como que hace aquí un mozambiqueño, además de color, ¿qué es esto? ¿Qué hace aquí un angoleño? Y además empiezan a venir refugiados del este y de otros lugares. Y entran también por el este. Y ahí es cuando empiezan a protestar contra los migrantes, empiezan a protestar contra los extranjeros, porque ellos no están acostumbrados. ¿Estamos hablando de qué año?
Estamos hablando de los años 90 y así continuamente. Hasta que llega el año 2013 y ahí surge Alternativa para Alemania, el partido de la extrema derecha, que ahora nos preocupa tanto. Este partido, No nace como partido de extrema derecha. exacto, nace como partido Contra el, anti-euro. contra el euro y euroescéptico, porque realmente el nombre viene cuando Angela Merkel, en plena crisis del euro, dice que no hay alternativa al rescate de Grecia. Recordad el rescate de Grecia que tanto debate supuso. Merkel dice no hay alternativa al rescate de Grecia para salvar el euro. Y estos, que son una parte, son una escisión de la CDU, algunos son profesores universitarios, entre otros el fundador, Lübke, dicen sí que hay alternativa, nosotros somos la alternativa. Y por eso lo llaman Alternativa para Alemania, pero no nace como un partido de extrema derecha. No nace como un partido de extrema derecha, como dices, era un partido anti-euro, pero después su mensaje se centra en la inmigración ilegal. Eso empieza, el partido cae cuando ya se soluciona la crisis del euro. Alternativa para Alemania es un partido que crece y se desarrolla al calor de las crisis. Así de claro. La primera crisis, que es la del euro, da lugar a su formación. Cuando esa crisis, digamos que se medio soluciona, el partido empieza a radicalizarse hacia otro lado porque ve que ahí el mensaje ya no cala. De hecho, incluso los profesores, los primeros fundadores, los moderados, dejan el partido, porque ven que el partido se está escorando hacia la derecha, hacia la extrema derecha, y eso no les gusta. ¿Cuál es la siguiente crisis? La crisis de los refugiados. Exactamente, en el 2015. Ese es el punto de inflexión que aprovechan, y lo aprovechan sobre todo en el este. Porque Estamos hablando de la guerra de Siria y Alemania, que está en esos momentos dirigida por Angela Merkel, la canciller conservadora, dice que, bueno, pues que va a acoger a más de 1 millón de refugiados sirios en Alemania. Una decisión muy criticada incluso por su propio partido. ¿Por qué adoptó Merkel esta decisión? primero por razones morales, sin lugar a dudas, pero sobre todo porque no había otra opción. La otra opción, que era cerrar las puertas, que se muriesen, dejarles perdidos en medio de otros países que no los querían o que los iban a echar o que los estaban maltratando. Alemania, por la carga histórica que todos sabemos, decidió que dejaba las puertas abiertas, no que las abría, sencillamente lo que hizo es no cerrarlas. ¿Cuál fue quizá el fallo de Merkel? El fallo de Merkel no fue admitir a los refugiados porque, como digo, no había otra opción, y yo creo que eso cualquier persona con 2 dedos de frente, analista y decente, lo reconoce. El error de Merkel quizá fue no contarle a su población los problemas que podía conllevar todo eso. Entre ellos, problemas de seguridad, ¿no? Problemas de seguridad, pero problemas de no tener suficientes puestos, a lo mejor de formación profesional en las escuelas. Fueron más de 1,5 millones, así, en menos de 2 años, y desde entonces han sido 3 millones. Se han sumado también los del conflicto de Ucrania. Por muy rico que sea un Estado, sobre todo cuando tiene una política de integración clara, que es ayudar, darles vivienda, darles una formación, darles colegio a los niños y tal, si vienen muchos al mismo tiempo, se puede desbordar. Y puede haber problemas también de convivencia, puede haber problemas de seguridad, puede haber muchos problemas. Quizá Merkel pecó de ingenua en ese sentido. Creyó que el Willkommen Refugees, que es verdad que fue un grito, digamos, de cientos de miles de voluntarios a lo largo y ancho de Alemania, el bienvenidos refugiados, podía durar en el tiempo. Y eso era una expresión de un momento determinado de euforia, de vamos a lanzarnos todos, pero luego viene la realidad. Y ahí es donde quedó que Merkel falló. No haber dicho, mira, se nos pueden avecinar estos problemas, puede haber estos problemas, puede haber estos problemas de seguridad, puede haber estos problemas también por cuestiones de distintos valores, sobre todo de respeto a las mujeres, en un país donde las mujeres son completamente libres. Todo eso yo creo que no se trató en su debida medida, y no advirtió Merkel de lo que podía pasar. Y al mismo tiempo sigue subiendo la extrema derecha. ¿Es Angela Merkel la responsable de que suba en ese momento la extrema derecha? No, porque vamos a ver, Angela Merkel puede ser responsable de la crisis de los refugiados y la subida de la extrema derecha en el año 17, que entró en el Parlamento.
Después de la pandemia cae la extrema derecha al 10%, porque leen mal el mensaje en la pandemia y se hacen otros grupúsculos de extrema derecha se hacen con la calle, porque el fuerte de la extrema derecha es también la calle, el dominio de la calle, el dominio social. Y cuando vuelve a subir, cuando ha pegado de verdad el subidón que ha sido en las elecciones de este año, en el este lleva subiendo mucho tiempo, pero cuando ya se ha trasladado a un problema nacional con un 20,5% en las elecciones de principios de este año, es porque se encadena otra crisis, que es la crisis económica, la crisis del tripartito, que es un desastre desde el primer minuto hasta el último minuto. Perdona, Pilar, un inciso. Después de Angela Merkel, como dice Pilar, hay un tripartito. Están los Liberales, verdes y socialdemócratas. socialdemócratas. Y es un desastre. Es la primera coalición tripartita que hay en la historia de la República Federal de Alemania y se pasan desde el minuto uno peleándose entre ellos. Y hay una cosa que hay que saber de Alemania que también es importante. Los alemanes necesitan seguridad y estabilidad. Y la inflación controlada, que ese es otro de los elementos que en el ADN que llevan los alemanes, pero sobre todo estabilidad y seguridad. Cuando ellos ven que el gobierno es inestable, que no se preocupa por lo que está pasando, que se pegan entre ellos, es cuando los alemanes se ponen muy nerviosos. Y ahí es muy fácil que los extremos de cualquier tipo, con una crisis además galopante, fruto también de la crisis económica internacional, bueno, pesquen en río revuelto. Y eso es en lo que estamos. Entonces, ahora el gran reto de la gran coalición, que es la que rige ahora, de socialdemócratas y cristianodemócratas, gobernada por el líder de la CDU, que es Friedrich Merz, el gran reto que tiene es devolver la estabilidad, devolver la seguridad y, sobre todo, superar la crisis económica y mostrar un gobierno, sobre todo, estable y seguro, y controlar a la extrema derecha en el Parlamento. Ese es el reto que tiene ahora mismo Alemania. De momento no le está yendo muy bien, ¿eh? No, porque en las últimas elecciones, precisamente en la región más poblada del país, en Renania del Norte, se ha triplicado. Pero eran locales. Eso puede ser. Te doy un toque de atención, cuidadito, que vas por mal camino. Preocupan las del año que viene, que van a ser, que hay 2, creo, si no recuerdo más, en el este, que eso puede ser, en fin. Y preocupa sobre todo que en las encuestas están igualados, CDU y CDU. Ahora mismo están prácticamente 25-26, 25-25. Alguna le da 29 a la CDU, no. ¿Tú crees que veremos a la extrema derecha gobernar en Nunca. coalición en Alemania? No. O sea, mientras matemáticamente sea posible una coalición entre otros partidos, nunca gobernará la extrema derecha. Porque ahí sí que son serios y esa responsabilidad la tienen y la cumplen. Si matemáticamente es posible otro tipo de coalición, tripartito, secundito, unos con otros, los de más allá, llegarán a un pacto de gobierno, luego será más complicado, menos complicado, funcionará mejor o peor, pero intentarán sacarlo adelante. O sea, para que Alternativa para Alemania tuviese una oportunidad de gobernar a nivel federal, no te digo que a nivel local no se hagan a lo mejor algunos intentos y tal, porque pueda pasar, tendría que sacar 50+1. Cuando hablamos de extrema derecha en Alemania, ¿eso se puede extrapolar al resto de Europa, a la extrema derecha que tenemos en España o en otros países europeos? Vamos a ver, sí que hay temas que son extrema derecha pura. Alemania, en estos momentos hay muchos líderes de la extrema derecha, o sea, de la Alternativa para Alemania, que ya tienen toques nazis. Y eso no será en otros partidos de Europa. Extrema derecha son todos, pero ese toque nazi, ese toque además nacionalismo irredento, que es por lo que lleva luego también, tiene problemas luego a lo mejor con Meloni y con tal, porque al fin y al cabo en ocasiones se oye un discurso que recuerda mucho al discurso nazi y no nos olvidemos que los nazis invadieron y ocuparon Francia e Italia. Exacto. Entonces estamos hablando de nacionalismo contra nacionalismo con un pasado como el que Pilar, y ese ascenso de la extrema derecha en Alemania, ¿cómo puede afectarnos a los españoles? Porque también somos migrantes. Bueno, hay un problema.
en algunos sitios donde, bueno, pues están a lo mejor más radicalizados o hay más violencia, pero vamos, la convivencia en Alemania está garantizada. No, que aparezca uno y monte un cisco igual que montan los terroristas yihadistas, ¿puede ocurrir? Sí, no vamos a decir que no. ¿Eso impide que van a ir a por ti? No, a no ser que sea en un sitio muy concreto donde lo estén controlando ellos. Hombre, en el este hay zonas en las que hay que tener más cuidado, ser más precavido, pero vamos a ver, Alemania es una democracia que vive en libertad, que tiene unas garantías de Estado de Derecho absoluto. Sí, pero este año se cumple el 80 aniversario de la liberación del campo de Auschwitz. Cuando tú eras joven, cuando tenías esos 18 años y fuiste a ver ese campo de refugiados, ¿tú te imaginabas que años después ibas a estar escribiendo un libro sobre el auge de la extrema derecha? No, por eso lo he escrito. Si me hubiese imaginado, lo hubiese escrito entonces o no lo hubiese escrito porque ya se hubiesen escrito muchos. No, no. La decisión de escribir el libro fue primero porque sigo el tema de la violencia extrema desde los años 80, de todo tipo de violencias extremas, no solo en Alemania, sino en todo el mundo, del terrorismo, violencia política. em, era- Y no te lo hubieras imaginado. no. Lo que pasa es que sí que es verdad que me percaté muy pronto con la unificación y lo he seguido desde entonces. Y ha llegado un momento en que pensé, es el momento de explicar lo que ha pasado, porque creo que sí que es verdad que esa falta de atención, de escucha a los miedos, a los sentimientos de las personas que se creen ciudadanos de segunda o que creen que han sido abandonadas por el Estado, que sienten miedo por lo que sea, y el miedo es humano y es respetable, que se sienten abandonadas por los partidos tradicionales que han hecho una dejación de funciones clara en temas básicos de los que no hablan y luego cuando la extrema derecha los coge, los empiezan a hablar y entonces es peor el remedio que la enfermedad. O sea, hay temas que preocupan a la gente, hay temas que son problemas sociales, nos gusten o no, y hay que hablar de ellos, y hay que hablar de ellos a calzón quitado. Eso no significa ni ser racista, ni ser anti-islam, ni ser nada. Están ahí. Si no hablamos nosotros desde los principios y los valores y el Estado de Derecho, lo van a coger la extrema derecha u otros extremos y no van a hablar desde el punto de vista de los valores, principios y Estado de Derecho. Lo van a utilizar para conseguir el poder y para conseguir la fuerza. Pilar, pero lo cierto es que la extrema derecha está subiendo y mucho en Alemania. ¿Por qué? Está subiendo en todas partes. Pero en Alemania especialmente. En Alemania porque ha habido una crisis, porque hay un descontento, porque no se ha escuchado a mucha gente, porque se ha hecho una dejación de funciones por parte de los partidos mayoritarios. Entonces, la gente descontenta, mucha de ella ni siquiera es ideológicamente de extrema derecha. Es una cuestión de descontento. Votan muchas veces por el cabreo, por el fastidiar, por el estoy hasta las narices y porque este partido les escucha. ¿Y esto nos recuerda mucho a la etapa nazi? No. Yo no creo que estemos hablando de la misma etapa, por mucho que, que, que quieran hacernos creer que es lo mismo. No, no. Alemania ha aprendido la lección del pasado. Alemania tiene resortes suficientes para evitar que la extrema derecha llegue al poder y lo está demostrando también. ¿Mete la pata? Sí. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay una crisis? Sí. ¿Han cometido errores? Sí. Pero cuidado, Alemania estará en un 25. Veamos Hungría, Polonia, los Kaczynski. Marine Le Pen, que si no si no se le mete lo que se le ha metido, es la próxima presidenta de Francia, probablemente Meloni en Italia. ¿Qué pasa? Las alarmas en Alemania son más alarmas, pero no es el único país donde está pasando y no es el país donde más porcentaje tiene la extrema derecha. El libro no era solo para Alemania, era para hacer un llamado de atención a toda Europa y a todo el mundo de dejemos de no escuchar a la población que se siente abandonada. Dejemos de no escuchar o de estar en nuestra urna de cristal pensando que esa es la realidad. La realidad está fuera de nuestra urna de cristal. Pilar, un placer. Muchísimas gracias. Como dices, no hay que ser tolerantes con los intolerantes. Y muchísimas gracias por esta clase magistral de historia. Ahora tenemos que irnos, pero te agradezco muchísimo tu presencia, te agradezco muchísimo que nos hayas atendido y sobre todo recordar el pasado, porque el pasado se puede repetir y lo mejor es que
bueno, pues que lo revisemos, que lo estudiemos, que lo sepamos, que conozcamos para que no se repitan los errores. Muchísimas gracias, Pilar, por esta clase magistral que espero que les sirva a todos ustedes para, bueno, pues para conocer esa historia apasionante de Europa, esa historia contemporánea y reciente, bueno, perdón, de Alemania, que es también la historia de Europa, pues resume muy bien, ¿no? La historia Sí. de Europa. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a ti, Conchi.